Bien, aquí estamos de vuelta con el Matutino del País por el Canal 6, el Canal del Sol. Gracias por acompañarnos. Gracias por darnos la oportunidad de poder acompañarle a esta hora de la mañana, estos primeros minutos, estas primeras horas, en esta reiniciación de la vida ordinaria en toda la República Dominicana, luego de la presencia en el territorio nacional del fenómeno Franklin. Vamos a pasar a nuestro compañero Juan Antonio Cruz y Triforio, que tiene una imagen muy hermosa que tuvo a bien registrar en la mañana de hoy. Lo prometido es deuda, ¿verdad? Hay que cumplir. Realmente lo que queremos compartir con todos ustedes Daniel tiene la imagen ya. es una expresión viva, ¿verdad? De la voluntad de Papá Dios. Ha comenzado a aparecer el sol, ¿verdad? Sí. En el firmamento dominicano. Qué bueno. Comienza a crecer también la esperanza en esa misma medida. Hicimos un vuelo rasante esta mañana temprano. Nos prestaron un helicóptero, ¿verdad? Sí. Y entonces quisiéramos que el señor director nos permitiera compartir esta experiencia con los amigos y las amigas del Matutino del País, el Matutino de nosotros, que a propósito se le puede dar seguimiento ¿No la tiene? a través del No, canal 6, ¿verdad? Del canal 108 De Bebeto de TV. Bebeto TV y a través de Fari TV, el canal. 644. Sí, señor. Vamos a recibir a nuestro invitado, pues parece Así que es, tenemos vamos a recibir un pequeño entonces, inconveniente. vamos a prometerle que hay un amplio ahí, por Dios. Vamos a prometerle a los televidentes la imagen que tú pudiste conseguir hace un ratito y que quisiéramos compartirle. Porque Gracias a es la hermosa. benevolencia de un gran amigo, ¿verdad? Propietario y privilegiado con un helicóptero, que cosa que yo tengo muchas aspiraciones, muchos deseos en materializar, porque estoy harto, Jota, de pararme en los semáforos y sobre todo de sufrir el maldito pozo que tiene en la Avenida de las Américas Manuel Jiménez de manera irresponsable. Bueno, vamos a recibir ahora a nuestro invitado José Manuel Pérez, quien es un abogado, columnista de José varios Manuel medios. Jerez, Digo, distinguido caballero. José Manuel Jerez, ¿por qué yo dije Pérez? Es primo José Manuel suyo. Jerez, que además es familia. José Manuel Jerez es columnista de varios medios de comunicación, es maestro en Derecho Constitucional y procesal constitucional, Derecho Administrativo y Procesal Administrativo, diplomado en Ciencias Políticas y en Derecho Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Y además, y sobre todas las cosas, es académico en Filosofía del Derecho y Teoría del Estado. Es un abogado prominente Y vocero de la Fuerza que del el Pueblo. partido La Fuerza del Pueblo ha designado como su vocero autorizado para que justamente nos ayude a comprender una serie de cosas que tienen que ver con una resolución que ha sido emitida recientemente por la Junta Central Electoral y sobre la cual vamos a hablar ampliamente. Doctor, buen día y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, dándole las gracias, distinguidos amigos, por esta invitación y poniéndomele a la vez a la disposición para contestar cualquier inquietud que ustedes tengan a bien proponer. Doctor José Manuel Jerez, cuéntanos. Comencemos por la misma resolución de la Junta Central Electoral, que de alguna manera ha servido para que muchos grupos políticos manifiesten su rechazo y entiendan que se trata de una medida administrativa, por demás, según mi percepción, que lo que quiere es limitar el accionar de una serie de agrupaciones que están ajenas a la voluntad oficial, digámosle así. Sí, desde el punto de vista jurídico, se trata de un acto administrativo, aunque ellos lo dan como un comunicado de admonición o de advertencia. En realidad es un acto administrativo, pero un acto administrativo de alcance general, porque los actos administrativos pueden ser de alcance particular, los cuales son recurridos por ante el Tribunal Superior Administrativo, o reglamentarios de alcance general, los cuales son recurridos por ante el Tribunal Constitucional. Entonces, si nos atenemos al texto del comunicado, y eso se mantiene así, violando flagrantemente la Constitución, como lo veremos,
Entonces, ese es un acto en virtud de la potestad reglamentaria que tiene la Junta, que le da la misma Constitución. Ya. Ellos están estableciendo como un comunicado de admonición un acto administrativo de alcance general. ¿Y por qué lo hacen así? Porque si lo hacen en virtud de la potestad que le da la Constitución y establecen un reglamento, ese reglamento de alcance general puede ser recurrido directamente ante el Tribunal Constitucional. Lo hacen como un acto de admonición, advertencia, para que si las partes no están conformes, lo recurran ante el Tribunal Superior Administrativo. Esa decisión del Tribunal Superior Administrativo es recurrible por ante la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, pero a la vez las decisiones que da la Suprema pueden ser recurridas por ante el Tribunal Constitucional. En lo que el Tribunal Constitucional venga a conocer de eso después que ha pasado todos esos filtros, ya las elecciones han pasado. O sea que nosotros estamos conscientes. Ahora, nosotros también esperamos que en virtud de los precedentes ya establecidos por el Tribunal Constitucional, que como todos sabemos tienen carácter vinculante, son de carácter vinculante para todos los poderes públicos y órganos del Estado. En virtud de esos precedentes que ya están ahí, que nosotros se lo explicamos muy detalladamente en la instancia que le depositamos, y que ellos lo saben, obviamente, porque aquí no nos llamemos a engaño. Aquí no nos llamemos a engaño, porque no es verdad que esos juristas que están ahí, empezando por el presidente, no iban a saber que esos artículos ya fueron extirpados del ordenamiento jurídico. Ellos se basan para dar ese comunicado en los artículos 43 y 44, especialmente en el 44. Pero ya el Tribunal Constitucional, por vía abstracta y concentrada, extirpó del ordenamiento jurídico esos dos artículos, por lo cual no se pueden basar ningún órgano del Estado, ninguna institución se puede basar en eso, porque eso ya no existe, eso es inexistente. Pero la Junta Central Electoral no tiene la potestad de reglamentar la pre-campaña electoral de un partido político. Bueno, lo que sucede es lo siguiente, y ahí es el quid del asunto. Ok. Porque estamos viviendo en un Estado constitucional de derecho. ¿Qué significa eso? Que en el Estado constitucional de derecho, toda norma infraconstitucional tiene que pasar por el filtro de los principios, reglas y valores de la Constitución. Y más aún, en virtud de lo que establece esta Constitución, que es de aplicación directa e inmediata, porque la Constitución, a partir del 2010, y en Alemania, en Italia, en España, a partir, después, especialmente en los dos primeros países, después de la Segunda Guerra Mundial, se instauró, primero con la creación, el establecimiento del Tribunal Constitucional Federal Alemán, y con la Corte Constitucional Italiana. Ahí nosotros comenzamos a vivir, pasamos del Estado legislativo de derecho al Estado constitucional de derecho, donde ya la Constitución dejó de ser un texto programático, una carta política dirigida a los poderes públicos y no a los ciudadanos. En el Estado constitucional, la Constitución es dirigida directamente a los ciudadanos para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Inclusive, si nosotros nos vamos al origen y desarrollo del constitucionalismo, con la Revolución Norteamericana y con la Revolución Francesa,
si bien se luchó, especialmente en Francia y también en Estados Unidos, por la separación de los poderes, pero la separación de los poderes no era más que para limitar en Francia el poder del rey para proteger los derechos fundamentales de las personas. Doctor, O está sea, que bien. lo que da origen a la Constitución no es para establecer la separación de los poderes, no. A través de la separación de los poderes, garantizar los derechos fundamentales, los derechos humanos de las personas. Eso es lo que da origen a la Constitución. Entonces, nosotros aquí tenemos, en el artículo 74, tenemos la Constitución nuestra, que es una Constitución normativa de aplicación directa e inmediata. De aplicación directa e inmediata. O sea, esto se aplica directamente, porque vuelvo y repito para poder entender. Primero, el Estado moderno nace a principios del siglo XIV como un Estado absolutista, donde todos los poderes estaban concentrados en la persona del rey, que alcanza su máximo desarrollo en el siglo XVIII, en la época de la Ilustración. Entonces, con la Revolución Francesa, pasamos del Estado absolutista al Estado legislativo de derecho. Fíjese bien, legislativo. O sea, la ley le pone límite al poder del rey. Pero Doctor, la ley era la expresión suprema, tenía supremacía normativa. La ley estaba por encima de la Constitución, porque la Constitución era, como le dije anteriormente, era un texto programático, era una carta política que le daba mandato al legislador para que éste vaciara dentro de una ley su interpretación para concretizarla. O sea, la Constitución en el Estado legislativo no era fuente del derecho como lo es ahora. La Constitución era fuente de fuente. Ahora, en el Estado constitucional en el que estamos viviendo, cuando la Constitución dejó de ser una carta política y pasó a ser, después de la Segunda Guerra Mundial, una norma jurídica de aplicación directa e inmediata a las personas, entonces del Estado legislativo de derecho al Estado constitucional Doctor, de derecho. perdóneme, pero mire, está interesante esa retórica que usted ha empleado en este programa. Usted mismo ha reconocido que ahí en la Junta Central Electoral hay juristas de mucha capacidad, de mucha experiencia y formación, fuera de los miembros, ¿verdad?, que componen ese organismo. Vámonos al meollo. ¿Qué es lo que se busca realmente con ese comunicado? Limitar el crecimiento de la fuerza del pueblo. El poder político ha visto el crecimiento vertiginoso que viene teniendo la fuerza del pueblo, y entonces, con una mayoría mecánica que tienen ahí, no nos llamamos engaño, no nos llamamos engaño, quieren maniatar al partido para que no siga creciendo, Y los otros violando los derechos fundamentales que están por encima de cualquier disposición infraconstitucional, llámese ley orgánica, llámese ley ordinaria, y mucho más por un acto administrativo. Y Eso concretamente, quiere decir, violando derechos fundamentales ¿a quién aquí. beneficia ¿Eh? realmente ese comunicado? Esa actitud de la Junta, concretamente. ¿Cuál fue el único partido que celebró ese comunicado cuando fue emitido por la Junta? El único partido que inmediatamente celebró ese comunicado fue el Partido PRM. Revolucionario Moderno, el oficialismo, seguido, que sí, que está de acuerdo. Beneficia al oficialismo porque están viendo el crecimiento vertiginoso que viene teniendo la fuerza del pueblo y quieren detenerlo, pero no lo van a hacer, porque nosotros vamos a actuar de conformidad con el derecho, de conformidad con lo que establece la Constitución, y más que la Constitución, el bloque de constitucionalidad que tienen el mismo rango de la Constitución. Eso quiere decir, de conformidad con los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, de conformidad con las convenciones internacionales sobre derechos humanos, especialmente la Convención Americana de los Derechos Humanos, su artículo 23, que la viola
y también de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué piensa hacer específicamente desde el punto de vista legal? Desde el punto de vista legal con respecto a esa resolución, a ese dictamen de admonición, como lo califica usted, que ha emitido la Junta Central Electoral de manera deliberada, que es lo que usted esencialmente ha estado tratando de resaltar, que ha sido premeditadamente planificada esa resolución. Eso es lo que usted resalta. Sí, sí, claro, claro. Lo digo con toda ¿Cuáles son los propiedad. elementos y cómo usted hace una atribución? Porque usted está queriendo decir como que la Junta está asumiendo un rol político prácticamente. Pero ¿y cómo usted, como un órgano, partidista, un órgano del Estado, usted desconoce la Constitución, los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, que ya por 2 sentencias recientes, aunque ya en el 2015 ya se había referido ya a esos derechos fundamentales, el derecho a reunión, a la libre expresión, pero específicamente esos 2 artículos fueron extirpados del ordenamiento jurídico mediante la sentencia 441 del 19 y la sentencia 52 del 22. Y además el Tribunal Superior Administrativo inaplicó por la vía difusa disposiciones también que la Junta Central Electoral, desconociendo todo eso y basándose en artículos inexistentes que ya no existen, fundamenta esa decisión en disposiciones normativas que no existen porque ya fueron extirpadas del ordenamiento jurídico. ¿Qué va a hacer el partido? ¿Qué va a hacer la fuerza No, ya del pueblo con respecto? nosotros lo que esperamos es porque que... es un simple acto administrativo. Sí, bueno, un simple acto administrativo. Y eso implica necesariamente Sí. atacarlo por ante el Tribunal Superior Administrativo. A nosotros no nos van a distraer con eso. No. Nosotros nos vamos a ceñir, a lo que establece, porque debo decirte lo siguiente, porque aquí se cree solamente que solamente los tribunales son los que están llamados a interpretar la Constitución. Aquí todos los poderes públicos, todos los órganos del Estado, antes de emitir una disposición normativa, llámese acto administrativo de cualquier clase, deben pasar esa disposición normativa por el filtro de los principios, reglas y valores de la Constitución. Así es. ¿Por qué? Porque la misma Constitución, en el numeral 4 del artículo 74, dice textualmente, y lo vamos a leer, dice: los poderes públicos, no los tribunales, los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos. Eso no es lo que está haciendo la Junta Central Electoral. O sea, está restringiendo. Está restringiendo, anulando un derecho. Exacto. Señores, el derecho de expresión, el derecho a reunión, fue lo que dio origen a la Revolución Francesa. O sea, esos son los derechos políticos por los que se derramó tanta sangre, por los derechos civiles y políticos que son los llamados derechos de primera generación. Son de primera generación porque no es porque sean más importantes que los otros, sino porque por esos derechos fue por los que primero se luchó, por los que primero se derramó tanta sangre, por el derecho de expresión, el derecho de reunión, que el antiguo régimen, el régimen absolutista, no. Entonces la Revolución Francesa, entonces, luchó para la protección y garantía de esos derechos, que son estos derechos que ahora esta Junta Central Electoral, con esa disposición de carácter administrativo, quiere desconocer, y nosotros lo que le hemos hecho es, le hemos elevado una instancia para que se imponga el buen juicio, el buen criterio, y entonces ellos analicen, ya el presidente de la Junta, que tiene un prestigio ganado en este país, y que es un hombre de carácter, porque recuerden, cuando se le quiso imponer, enfrentó al poder, no se doblegó al poder. Sí, así es. Pero muchas veces esos órganos colegiados tienen una mayoría mecánica que responde al poder político. Entonces, pero yo a veces pienso nosotros
Lo que entendemos, estamos esperando que, porque nosotros volvemos a decir, la fuerza del pueblo va a accionar, va a actuar de conformidad con el derecho. ¿No será que la propia Junta Central Electoral históricamente se le ha concedido un poder más allá de simplemente reglamentar procesos electorales y unas elecciones? ¿Por qué se le ha dado un poder que es, para mí, distorsiona toda una relación en una sociedad como la nuestra? No, ningún ente u órgano del Estado tiene más poder que lo que establece la Constitución. Así es. Porque la Constitución es el mapa. Sí, tiene Es razón, pero, el organigrama pero en términos legislativos, en términos de del Constitución, Estado. a la propia Junta Central Electoral tiene un poder que va por encima de lo que debe de tener, porque simplemente está para procesos electorales. No, porque la Junta Central Electoral también toma decisiones de carácter administrativo Sí. y también toma decisiones de carácter electoral. Porque Es hemos igual hecho, también, es lo hemos que hecho sucede- una industria. la Es lo que Junta sucede Central también Electoral. con el Poder Judicial. El Poder Judicial, A ver. los jueces toman decisiones jurisdiccionales, pero también la Suprema Corte de Justicia también toma decisiones y emite actos administrativos. Claro, claro. Cuando la Suprema Corte de Justicia ordena una compra de mobiliario o emplea a un servidor público, todo eso cae dentro del derecho administrativo, no jurisdiccional. Doctor, mire, al margen de lo que usted ha considerado una violación constitucional, este comunicado que ya hay mucha referencia acá, algo que debe preocupar, que es legítima la preocupación. ¿No piensa usted en términos prácticos de que hay una saturación ya también de publicidad política partidaria en los principales centros poblados del país, que eso debe ser en cierto modo controlado o normatizado? Y sobre todo debe ir acompañado también de una explicación convincente por parte de los partidos de dónde que se consiguen tantos recursos económicos fundamentalmente. Sí, la Constitución establece que los derechos fundamentales no son absolutos, que pueden ser regulados por una ley orgánica, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad. Entonces, con esta disposición de la Junta no está regulando, la Junta está limitando, más bien está anulando el derecho constitucional a tú expresarte libremente en cualquier época del año, porque la Constitución te da eso, a tú reunirte. Ahora, ¿qué es lo que está llamado a hacer el Estado, los órganos del Estado? Bueno, proteger las calles. Es para esto que las personas no transiten por la acera donde van los que no están marchando. O sea, tomar ese tipo de medidas, pero no tú prohibir el ejercicio de un derecho fundamental reconocido y garantizado por nuestra Constitución. Porque entonces, ¿por qué se luchó? Doctor, Señores, se luchó fue. Mira, nuestra Constitución, y no solamente nuestra Constitución, sino la República Dominicana, el Estado Nacional, está fundamentado en el derecho a la dignidad humana, que es un derecho fundamental. doctor, la misma Constitución de la República establece mecanismos de cómo atacar esas decisiones que son emitidas por la Junta Central Electoral, que tiene un radio de acción que le permite asumir roles como ese que trata de asumir en esa decisión administrativa que ha hecho y que ustedes quieren atacar. Es la misma Constitución de la República que establece cómo atacar ese tipo de decisiones por organismos del Estado. ¿Qué van a hacer ustedes entonces? ¿Hacia dónde están dirigiendo su accionar? Licenciado Moya, todo acto administrativo, contra todo acto administrativo emanado de la administración pública, Sí. usted puede interponer tanto el recurso de reconsideración
¿verdad? Como si procede, que es un recurso de retractación, o un recurso jerárquico, que en este caso no procede. O sea, nosotros, a Fuerza del Pueblo, interpuso un recurso de reconsideración. Ok. Eso está permitido. ¿Para por cuándo la ley. más o menos se emite una decisión? No, al ya respecto? se depositó ese recurso de reconsideración. Ya el presidente del tribunal de la Junta Central Electoral dijo que ellos iban a chequear esas sentencias, que se iban a reunir. En otras ocasiones los órganos han hecho eso, han visto, han constatado de que sí, de que esa decisión no tiene fundamento, base jurídica. Y entonces lo que hacen es que dejan sin efecto y ya eso terminó ¿Pero ahí. para cuándo se adopta esa decisión? No. Porque mientras tanto ustedes están contradiciendo esa decisión, ese propósito de la decisión. No. Mientras tanto nosotros... ¿Qué es aislar ese proselitismo? Mientras tanto nosotros estamos actuando de conformidad con lo que establece Pero la no están Constitución. respetando la resolución. No, porque es que si tú... Están en desacato. Ustedes están desacatando por señores, completo. por eso, oye bien, es que hay que hacerle tanto caso al doctor Milton Ray Guevara, el presidente del Tribunal Constitucional, porque todavía, señores, no hemos aprendido lo que es vivir en un Estado constitucional. Señores, todavía estamos con el principio de legalidad. Señores, hablar del principio de legalidad en pleno siglo XXI, que el principio de legalidad nació con la Revolución Francesa, es un adefesio jurídico. Hablar del principio de legalidad en pleno siglo XXI es un adefesio jurídico. Pero ¿y cómo usted me dice a mí? Pues yo no le acabo de decir a usted que toda disposición normativa, oiga bien, sea emanada del Congreso de la República y mucho más de un órgano administrativo, debe pasar por el filtro primero de lo que dice, de lo que establecen las reglas, porque déjame decirte, en el Estado constitucional de derecho, a diferencia del Estado legislativo de derecho, las normas vienen dadas en forma de regla y en forma de principio. En el Estado legislativo de derecho, como la ley tenía supremacía normativa y la Constitución no era fuente del derecho, como hoy es la fuente por excelencia y es de aplicación directa e inmediata. En ese Estado legislativo de derecho, la ley, o sea, el legislador te podía establecer, sin tomar en cuenta ninguna disposición de la Constitución, porque él lo que hacía era únicamente interpretar lo que la Constitución podía darle como un mandato y plasmarlo en una ley. Pero aquí no. Ya aquí hacer una Constitución normativa, tú debes, antes de, tanto el Congreso como el órgano administrativo, antes de emitir una disposición normativa, Doctor, pasarlo por el filtro, licenciado Moya, de los principios y valores de la Constitución. Entonces no me diga usted que si tenemos una ley suprema de aplicación directa e inmediata que se aplica a los órganos y a la persona, usted por una disposición administrativa, usted me quiere a mí que yo deje de cumplir los mandatos de la Constitución para ceñirme a lo que dice una disposición de rango inferior. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que no estamos aplicando el derecho. pero esa es una decisión que no le corresponde a la fuerza del pueblo. Esa es una decisión que debe ser adoptada por un tercero imparcial, no por ustedes que son parte interesada en el proceso. Pero es que nosotros hemos dicho que en nuestro accionar nosotros nos vamos a ceñir a lo que dice la Constitución y los precedentes vinculantes. Entonces, las sentencias del Tribunal Constitucional no tienen fuerza. O sea, usted quiere decir que un acto administrativo, usted quiere decir que un acto administrativo se le impone a la decisión del Tribunal Constitucional. Doctor, la Constitución atribuye a la Junta Central Electoral la capacidad de poder emitir
resoluciones, decisiones, para normatizar, digámoslo de esa Sí, manera, sí. justamente el ejercicio de la actividad Sí, política. Sí, y Porque- el bloque de constitucionalidad le dice a la Junta que toda decisión que tome debe ser conforme a la Constitución. Y la misma Constitución dice que todo acto contrario a ella es nula de pleno derecho. Pero vamos por- Doctor, Ya. mire, Pero eso debe usted, decirlo un tercero. Nosotros, no, es que la Constitución lo dice, licenciado Moya, es que todavía no, Ok. no hemos comprendido lo que es vivir en un Estado constitucional de derecho. Todavía estamos con la concepción legal, que la ley dice, que la ley es esto. Si la ley contradice la Constitución o el bloque de constitucionalidad, lo que hace todo operador jurídico es inaplicar la disposición que contradice. ¿Y cómo se explica entonces, ya para cerrar ese aspecto, mi preocupación principal, cómo se explica que justamente quienes no están de acuerdo con una decisión X o emanada de cualquier órgano del Estado, o quienes entienden que una decisión emanada de cualquier estamento del Estado es una decisión inconstitucional, lo que hacen es instruir, es dirigir una instancia al Tribunal Constitucional justamente para que se decida sobre cuál es Pero el... no le acabo de decir, ya nosotros accionamos. Es un acto Entonces tenemos que esperar la decisión que adopten ellos. Pero yo se lo dije, licenciado, al principio. Pero mientras tanto deberían abstenerse, deberían abstenerse de... No, porque según el mismo comunicado, eso va a surtir efecto a partir del día 25. ¿A cómo estamos hoy? A 24. A partir de mañana. Doctor, mire, aunque es difícil, ¿verdad, profesor Sí, es muy- Ángel Barrioso, estar entre abogados? Qué complicado, ¿eh? complicado. Mire, doctor, yo lo felicito por esa actitud que ustedes tienen de defensa a la constitucionalidad, Sí, se ve un- de respetar los principios legales en la República Dominicana, en un país, en una aldea, donde es recurrente la violación a la Carta Magna, muy recurrente. Eso no implica, ni estoy diciendo que hay que bendecir esa actitud, ese comportamiento. Claro, claro. No estoy realmente en ese tono. Ahora bien, mire, vamos a brincar un poco el asunto de la Constitución y dígame, en el aspecto político propio. No, pero déjeme decirle eso. No, porque eso- quiero eso- saber eso- algo. Mire, eso usted está sabe muy que yo interesante. soy... El licenciado Moya me dijo que tenemos Sí, tenemos tiempo, suficiente. no desesperéis. Sí, no pero desesperéis. antes de ahí, Por para no desesperada salirnos, que sea para la no tener que causa. volver, porque va con eso que usted dice, con ese irrespeto. Pero no Usted- mío, No. de la sociedad No, dominicana y de ustedes, De la de sociedad muchos de ustedes los políticos. De la sociedad no. Del Estado. Del Estado, que es quien tiene que garantizar el cumplimiento de la Constitución y de los derechos fundamentales. ¿Usted sabe lo que es? Yo no nací, este gobierno? yo ¿Usted no sabe lo nací que es? conociendo, Doctor, del Estado es una yo no ficción. nací conociendo que Dígalo la más claro. Constitución... Sí. Del Estado es una Óigame, por ficción favor, voy a- del gobierno. Sí, impactado. Por sí, favor, sí. déjeme precisar algo porque el doctor bajó duro. Yo no nací, doctor Jerez, por una condición innata conociendo de que la Constitución Dominicana es un papel de baño. A mí me lo enseñaron algunos políticos de este país y me lo ha enseñado la cotidianidad, desgraciadamente. Entonces yo quisiera que variáramos un poco, no es porque no tenga validez seguir profundizando déjeme en la parte terminar- legal y déjeme terminar con la constitucional. idea. Yo quisiera que usted me O sea, irradiara el luz. principal violador de la Constitución es este gobierno. Ah, sí. Que hay sí, alrededor de 60 sentencias del Tribunal Constitucional. Mire, Y no estamos licenciado- siendo la voz en el licenciado desierto. Trotifar. No estamos siendo la voz Fíjese, en el no, desierto. pero es que tenemos que llevar al gobierno a su propia legalidad. Es que no podemos, es que los derechos fundamentales, los derechos humanos, además de ser universales, interdependientes e indivisibles, son derechos progresivos. Ok. Nosotros no nos podemos, o sea, el derecho debe seguir ampliándose, no retroceder. Y lo que se está haciendo con esto es, señores, el llamado gobierno del cambio, desacatando las sentencias vinculantes al Tribunal Constitucional. Mire, en virtud de lo que establece el artículo 184 de la Constitución, óigame, cada decisión que emite el Tribunal Constitucional
es como si fuera un artículo que se le añadiera a la Constitución. Por tanto, O sea, debe ser acatada sin ningún tipo de pero observación. naturalmente. Pero se lo dice en un acto público el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente de la República. Sí, sí. Se lo dice. Así mismo fue. Que debió haber llamado, porque dígame, ¿qué director de la policía? ¿Qué director general? ¿Qué ministro? Si el presidente de la República coge un teléfono y dice, mire, toda sentencia que hay ahí del Tribunal Constitucional y de cualquier otro tribunal, una sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, juzgada, sí. o una sentencia que sea ejecutoria de pleno derecho, aunque sea dada en única instancia, porque hay sentencias que son dadas en única instancia que son ejecutorias de pleno derecho. Toda sentencia que sea ejecutoria, Sí. ejecúteme esa sentencia. Dígame, ¿qué director de la policía? Si el presidente. Entonces, todo esto es, señores. Y el Ejecutivo no Porque jura, esto el de- Ejecutivo esto no de- jura hacer Cumplir. respetar, jurar, el jura respetar y hacer... Respetar. No, hoy se vendió como el presidente que iba a respetar la ley. Todo eso es una falacia. Mire, este gobierno es la hipocresía y la mentira más grande que se le ha podido vender a este país. Ahora, ¿qué hace? Este mal llamado gobierno del cambio. ¿Y qué hacer ante un gobierno que incumple? Con la Sacarlo. Constitución? ¿De qué Sí, forma? pero Adiós ahora. Con Sí, el voto. sí, Yo claro creo. que sí. Es la A única propósito, vía. a propósito de eso... Esperemos, de oye, bien, aquí no se va a hacer nada. Doctor oye, bien. Jerez. A nosotros no nos van a dar motivo de que pase y trastornar Ajá. el orden constitucional. No, nosotros por la vía, como el pueblo lo va a hacer. El pueblo lo va a hacer y lo va a sacar de ahí. Bueno, entonces dejemos que el pueblo lo haga y en el torneo Sí, venidero, pero mientras tanto, nosotros los ciudadanos tenemos que seguir que se cumpla lo que establece la Constitución de la República. pero ese problema no es con el gobierno, doctor. Ese es un problema que ustedes tienen con la Junta Central Electoral, que fue No, la yo que me, estoy, emitió esa yo decisión. me estoy refiriendo ahora al caso que dijo el licenciado Cruz Trifolio, ok. de los precedentes vinculantes Mire, doctor del Jerez, Tribunal Constitucional. irrádieme un poco de luz, porque yo soy un neófito en la materia constitucional. ¿Tiene que tomar licencia o no el presidente de la República si insiste en aspirar, ¿verdad? Como parece ser que constitucionalmente se le permite ese derecho, a aspirar a ser nuevamente Sí, el tiene que ejecutivo tomar licencia. del país. ¿Tiene que tomar Sí, 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 licencia? sí, tiene que tomar. Explíquenos eso. porque No, parece la nueva ley orgánica establece eso, pero eso aquí no soñemos con eso. Y si la toma va a ser, ¿tú recuerdas cuando Trujillo juramentaba a los presidentes? Yo no estaba vivo, pero trate usted de No, él evocarme juramentaba, eso. entonces por detrás, entonces pasaba y se sentaba, pero ya eso era presidente. Entonces, no, pero sí la nueva ley Entonces, orgánica insistir electoral, en un cumplimiento- La nueva ley orgánica tiene disposición sobre Insistir eso. en un Sí, cumplimiento claro, en ese porque sentido significaría porque una un manera asunto- olímpica de es un perder asunto- tiempo. Es un asunto de equidad, porque si tú te vas a someter, tú no puedes usar los recursos del Estado, o sea, tú no puedes usar la maquinaria estatal, porque entonces no hay igualdad a las armas. O sea, tiene que haber Eso una está lucha- estipulado es una lucha. realmente. O el presidente Eso tiene podrá- que recordarle eso a los la- funcionarios. Eso podrá estar estipulado en la ley que establece la ley electoral. orgánica. ¿Y entonces por qué electoral. recordarlo? Sí. Pero no en la Constitución, que le da un mandato a él de 4 años. No, pero... Específicamente, entonces habría que ver quién está arriba y quién está abajo. No, quién porque- tiene la supremacía, que como porque- decía el doctor, la ley constitucional es la fundamental, es la que tiene la supremacía, porque también opera para lo otro, no opera solamente No, para pero lo que nos lo que- beneficia. lo que hay que ver en es este si- caso el gobierno, el presidente, tiene 4 años justos que debe asumir, Sí. para los cuales fue electo. Entonces, Respetando y haciendo respetar las Cáncer. leyes, ¿verdad? respetando y haciendo Pues entonces respetar la puede ley. permanecer sus 4 años sin Exactamente. Entonces, necesidad de tiene- licencia. exactamente. Entonces habría que ver. Porque verdad la Constitución opera para todo el mundo. Insisto, no es fácil estar entre abogados, Porque es así. sobre todo dominicanos. No, Sí, porque lo posiblemente que la pasa licencia es se que aguantó, pero no. el asunto es más delicado, que eso, porque fíjate, nosotros, el modelo que hemos tomado y la democracia más duradera que ha tenido la humanidad es la democracia norteamericana. Sí.
y allá el presidente hace su, hace su campaña, porque la Constitución Siendo se lo gobernante. permite, siendo gobernante. Activo. Y lo que pasa es que aquí, como tenemos una cultura patrimonialista y un clientelista, pues para evitar eso, pero si nosotros Pero en un creamos país donde la institucionalidad es tan cuestionable, usted va a hacer una similitud con el modelo norteamericano. doctor. No, yo te estoy diciendo. No, porque él dice el tema de la porque Constitución. tenemos que tener, licenciado Cruz, tenemos que tener un paradigma, un modelo. Sí, pero busquemos Pues, uno que se adecue vea. más, porque el asunto es terrible compararnos con los Estados Pues, Unidos de Norteamérica. en el Pero orden institucional lo que sí legal. llama la atención, porque es un asunto, lo que sí es que el gobierno dominicano, esté desacatando, habiéndole que no tenía que hacerlo. Inclusive el mismo consultor jurídico del Poder Ejecutivo ha dicho que la sentencia del Tribunal Constitucional no es para estarla interpretando, ni para no, es para cumplirla. El consultor jurídico lo dijo, ¿eh? Usted se enteró que Giuliani está frente a un tribunal, ¿verdad? Sí, claro, claro. Y que va a tener que cantar Claro de Luna. Ojalá llegáramos a eso en República Dominicana. Usted me está entendiendo lo que es entonces un Estado constitucional de Claro derecho. que sí. Eso es un Estado constitucional de derecho. ¿Para cuándo, doctor, está previsto la decisión que adopte finalmente a raíz de su recurso la Junta Central Electoral? ¿Para cuándo está previsto? Bueno, la Junta Central no tiene un plazo fatal, vamos a llamarlo así. Entendemos que lo más prudente es darlo a más tardar mañana, entendemos, pero no está obligada tampoco a un plazo fatal. Puede darla, tomarse su tiempo. Mientras tanto, ustedes no se están mientras limitando. tanto, nosotros vamos a seguir actuando de conformidad al derecho. Doctor, tómese un minutito que prácticamente nos queda, ¿verdad? Exacto. Para hacer referencia o para expresar su valoración en torno a el anuncio de coalición por parte de la Fuerza del Pueblo, del PLD y del PRD. Y algunas observaciones que han aparecido en algunos medios. Eso ya, porque eso era lo que el presidente quería evitar. Lo que el presidente quería, el mismo escenario que él encontró en el 2020. ¿El escenario de qué? De la división. Porque no nos llamemos a engaño, Si el PLD, aún con el penco, oiga bien, si el PLD, aún con el penco como candidato, no se divide, Exacto. el PLD estuviera en el poder. Entonces, lo que le dio el triunfo al PRM fue esa división, que ahí creció más de 10 puntos de un día para otro. Y hoy en día, y más la gente que ya tenía un hartazgo del PLD, 16 años gobernando corrido, ¿verdad? Sí. Pero no, además del hartazgo, lo que le puso la tapa al pomo fue la división. Entonces, el oficialismo quería mantener, inclusive, ¿ustedes recuerdan cuando el presidente bajó rápido, raudo y veloz a la funeraria? Cuando días previos habían cogido preso a los familiares del presidente. Sí. Eso fue para no incomodar al presidente del Partido de la Liberación Dominicana, para que no fuera, en base a eso, disgustarse y hacer un acuerdo con la Fuerza del Pueblo para unificar. Porque su interés era mantener la división, la oposición dividida. Ahora ya con esto, lo que tiene que hacer este gobierno es un consejo, porque ya aquí se sentó un precedente. Aquí se sentó un precedente y ya Radamés Jiménez Peña dijo que el nuevo procurador en el gobierno de la Fuerza del Pueblo va a ser escogido de uno de los procuradores de carrera del Ministerio Público, sin vinculación. Entonces, aquí se sentó un precedente ya, que todo el mundo va a tener que rendir cuenta. Entonces, comiencen ya a organizar sus libros, a organizar todo, ¿verdad? Porque un procurador que va a seguir independiente, porque
nunca hemos visto, y lo que conocemos a Leonel Fernández es una persona incapaz de perseguir a nadie. Leonel es una persona que nunca le ha hecho daño a nadie, una Doctor. persona que lo que le ha hecho es bien y nunca está en su ánimo, pero eso va a seguir, la sociedad demanda eso, la fuerza del pueblo, ya lo dijo, ¿no? De carrera que no tienen vinculación política ni nada, se va a elegir uno y se va a ser procurador. Bueno, Se va pues a ser muchas gracias al independiente. doctor José Manuel Jerez por habernos acompañado en la mañana de hoy. Ha sido bastante elocuente su participación. Nos toca irnos a una pausa, gracias al doctor. Nos toca irnos a una pausa para entonces retornar con lo que resta del contenido en la mañana de hoy. Gracias, doctor, por su intervención. No, gracias a ustedes. Me imagino que usted está complacido, ¿verdad? Muy complacido. Ustedes son tres caballeros. Hacemos una pequeña pausa y retornamos inmediatamente.